Estimados colegas y alumnos, el tema del video es sobre los abonos y las enmiendas. ¿Qué son, para qué sirven y cuál es el mejor? Bien, pues comenzaremos por decir que los suelos en los ecosistemas poco impactados, poco perturbados, tienen su biota particular, es decir, su conjunto de organismos micro, meso, macro y mega organismos que viven ahí en ese suelo y que son alimentados por la hojarasca de la cubierta vegetal que tienen. Cuando les quitamos la cubierta vegetal a esos suelos, les quitamos también la comida a la biota que vive dentro de ese suelo. Y al quitarles la comida o disminuírsela o cambiársela, estamos también alterando ese ecosistema suelo. Bien, pero además, ya convertido en campo agrícola, esta situación se puede hacer más grave si utilizamos el suelo como si fuera una mina, a solo sacar y sacar y sacar nutrimentos, producir alimentos y sacar y sacar. ¿Qué le ponemos? Pues energía, tractores, fertilizantes, agua, y el suelo lo utilizamos solamente como sustrato. Si trabajamos así, el resultado va a ser suelos degradados, suelos erosionados, suelos empobrecidos, porque los organismos del suelo necesitan comer, y si no les damos su comida natural o simplemente comida, materia orgánica, se van a comer la materia orgánica que el suelo tiene. Y entonces quedan suelos muy degradados. Para que esto no ocurra, tenemos que devolver los residuos agrícolas al suelo. O, mejor aún, ponerle también abonos de los animales de corral. Incluso puse aquí una letrina porque también es posible utilizar el estiércol humano. Necesitamos darle de comer al suelo. El suelo, dicho de manera coloquial, es el estómago de los ecosistemas. Entonces hay que darle de comer materia orgánica, ya sea como residuos de insumos o abonos o estiércoles o compostas u otras enmiendas. Bien, dicho esto, diremos que entonces nuestro primer paso es hacer un buen diagnóstico. ¿Qué tiene nuestro suelo? ¿Qué horizontes? ¿Qué profundidad? ¿Qué propiedades? ¿Cómo funciona nuestro suelo? Entonces, una vez hecho un buen diagnóstico, podemos saber qué le falta a nuestro suelo. Si le faltan nutrimentos, NPK, los macro o los micro. Y también si tiene algún síntoma de degradación, si está erosionado, si está salinizado, si está con una mala estructura o si está compactado. Es decir, primero hay que hacer un buen diagnóstico del perfil de suelo. Bien. Después tenemos materiales con los que podemos hacer un abonado para mejorar la fertilidad o enmiendas sedáficas si queremos mejorar alguna propiedad en específica o algún problema ya identificado. Por ejemplo, la baja retención de humedad, por ejemplo, la baja capacidad de intercambio de cationes, la baja absorción de nutrimentos, la baja liberación de nutrimentos. Bien, entonces tenemos, las opciones son estiércol de los animales de corral, incluso humano, mantillos, estos son hojas de herbáceas, rastrojos, el desecho de los cultivos, cultivos de cobertera, es decir, cultivos vivos, cultivos
adicionales dentro de nuestro cultivo principal y cultivos alternativos. Estoy pensando, por ejemplo, en esos rábanos grandototes que utilizan en Sudamérica para propiciar la aireación del suelo. Pero también tenemos la famosa composta, la lombricomposta y el bokashi. Bien, de esto vamos a hablar. Hay diferencias entre estas tres cosas. Eso se refiere al proceso. Y otro material también que últimamente se está estudiando mucho es el biochar o el biocarbón. Miren, aquí tenemos un párrafo que me gusta mucho. Los abonos y las enmiendas orgánicas varían en su composición química, de acuerdo con los materiales de origen o de donde provienen, el tipo de proceso y la duración del proceso. Cuando hablamos de material de origen, es que si viene de plantas o viene de animales, y cuál es su composición o el grado de tipo de compuestos, ya sea lábiles de baja descomposición o recalcitrantes de lenta descomposición. Bien, el tipo de proceso se refiere a que si es aerobio, anaerobio o combinación de los dos. O es principalmente anaerobio. Y la duración del proceso. Hay procesos largos y procesos cortos. O podemos hacer que el proceso que pudiera ser largo, lo podemos acortar agregando material más lábil. Ahora voy a explicar eso. Miren, bueno, pues por un lado tenemos los animales, el mundo animal y el mundo vegetal. Entonces tenemos una gran variedad de animales, una gran variedad de órganos, una gran variedad de tejidos y también una gran variedad de células. Pero para explicar esto, nos centraremos en las grandes diferencias entre lo que son las células animales y las células vegetales y los resultados que nos dan. Bien, entonces aquí, como ya dijimos, los materiales que se descomponen rápidamente les llamamos lábiles. Estos los tenemos en los órganos y tejidos animales. La mayoría son lábiles, excepto el cabello, excepto las pieles gruesas, excepto los cuernos, las uñas, las pezuñas, eso y la grasa, esto no es lábil, esto es lo más recalcitrante de los tejidos, de los órganos y tejidos animales. Por el otro lado, entre los vegetales tenemos principalmente, son más compuestos recalcitrantes que lábiles, pero también tenemos de los dos tipos. Recalcitrantes como la cera, como las resinas, como la madera, como la lignina, y lábiles como los tejidos de las hojas, sobre todo si son de leguminosas o si no tienen compuestos tóxicos. Bien, y esto es porque las células animales no tienen esta membrana, esta cubierta que tienen las células vegetales. Entonces, la mayoría de los residuos vegetales van a dar, si son recalcitrantes, van a dar lugar a humus. Si son lábiles, van a dar lugar a nutrimentos, como lo es con los órganos y tejidos animales. Bien, vamos a hablar un poco de los compuestos lábiles, los compuestos de donde se obtiene la energía. Entonces, tenemos los mono y disacáridos. Esta es una molécula de glucosa, o si son entre dos, pues ya le llamamos disacáridos, y más, pues serán polisacáridos. Esto es lo que da energía, y es por eso que pues es necesaria en la nutrición animal. Bien.
Entonces, cuando estas moléculas de glucosa las tenemos organizadas de manera, unidas de manera horizontal, pues nos da lugar al almidón. Y el almidón, igual que el azúcar, igual que los monosacáridos y algunos disacáridos, pues son lábiles porque son de fácil descomposición. Pero cuando estas moléculas de glucosa se organizan de otra manera, como se ve aquí en la imagen, nos da lugar a celulosa. Fíjense, es la misma molécula de glucosa, pero simplemente enlazada de manera diferente. Esto ya es un material recalcitrante. También tenemos estas moléculas de glucosa organizadas en red de forma reticular. A esto se le llama hemicelulosa y también es de difícil descomposición, recalcitrante. Bien, por otro, bueno, esos son con respecto a la glucosa, a las moléculas de glucosa y su diferente forma de ensamble. Por otro lado, ahí o también con los residuos vegetales, tenemos la molécula del fenol, que se puede representar de estas dos maneras. Entonces son fenoles. Y los fenoles, pues son tóxicos para los microorganismos. Pero cuando estos fenoles se ensamblan de manera reticular, pues nos dan lugar a la lignina. Y la lignina es uno de los compuestos más recalcitrantes que encontramos en la naturaleza. Bien. La descomposición de la lignina y la descomposición de la celulosa y de la hemicelulosa va a romper esas moléculas va a romper esas moléculas, los microorganismos rompen esas moléculas para obtener energía, pero sus residuos se van a encontrar en el suelo y van a formar los ácidos húmicos y fúlvicos. Bueno, estoy hablando de las ligninas, de los fenoles, pero también se le van a adicionar moléculas, se le pueden adicionar moléculas de glucosa, aunque principalmente son las moléculas del fenol, como estamos viendo aquí en las imágenes. No hay una fórmula de un ácido fúlvico o de un ácido húmico. Son modelos nada más para entender la complejidad de estas moléculas. El ácido fúlvico se dice que es más pequeño y que tiene un colorcito más pardo. En cambio, el ácido húmico es una molécula más grande y más oscura. Bien, este es más soluble y esta es menos soluble. Pero ambas generan, son enmiendas porque son material cementante que propicia la formación de agregados o terrones en el suelo. Bien, por otro lado tenemos los aminoácidos. Estos son algunos ejemplos de esta molécula. Bien, cuando se ensamblan los aminoácidos, tenemos entonces las proteínas, y estas son las que tenemos en abundancia en el reino animal. También en el vegetal hay, pero hay más, dominan más la celulosa, hemicelulosa en cantidad. En cambio, en el reino animal tenemos más proteínas. Bien. Entonces, una célula animal sin su membrana y por lo tanto esto es más lábil. Esta membrana hace que sea recalcitrante. Entonces, ¿qué pasa? Pues ambos residuos, los animales y los vegetales, ocasionan problemas ambientales. Cuando tenemos granjas, por ejemplo, porcinas o de bovinos, pues la acumulación del estiércol genera malos olores, se produce metano, hay incendios. Esto también ocurre en los tiraderos, a cielo abierto o incluso cuando
no son a cielo abierto, sino que están confinados, también se pueden se pueden incendiar. En el abono, en el estiércol de los animales criados en granjas tipo factorías, tipo fábricas, como las megagranjas de porcinos, pues además este estiércol va a llevar hormonas, antibióticos y por supuesto virus y bacterias, todos los estiércoles frescos pues, los llevan. Bien. En cambio, los residuos vegetales, como son recalcitrantes, se almacenan y son abundantes. Y estos no son fáciles, bueno, para ser recalcitrantes no son fáciles de degradar y cuando se aplican al suelo, pues disminuye la fertilidad. Porque los microorganismos le ganan los nutrimentos, las moléculas de nitrógeno a las plantas. Son más eficientes los microorganismos. Y si hay poquito nitrógeno y mucho carbono, son los microorganismos los que van a ganar ese nitrógeno y entonces la planta no va a crecer. Pero además, cuando se va a compostear, hay que tener cuidado con los desechos de algunas plantas que tienen compuestos tóxicos para los microorganismos. Ahí, aquí en la imagen tengo los nombres de varias que nos causan problemas. El ajo, el chile, la cebolla, de hecho son utilizados incluso como repelentes o como insecticidas. Y hay otros que tienen aceites o resinas y hay que tener cuidado con estos residuos vegetales. Y ambos, residuo vegetal y animal, nos ocasionan problemas ambientales. Pero cuando los juntamos, por un lado, para no generar los olores, juntamos los residuos lábiles con los recalcitrantes. Y después de un composteo disminuimos la cantidad de material recalcitrante y generamos un compuesto que le llamamos humus y que es una muy buena enmienda para casi todos los tipos de suelos. Bien, pero para eso necesitamos procesarlo y al proceso se le llama compostaje. Y que tenemos aquí ponemos 1, 2, 3, 4 etapas. La primera es con bacterias. Primero se van a descomponer los compuestos lábiles rápidamente. Todos aquellos que tienen azúcares o carbohidratos se van a descomponer. Bien. Y entonces se acidifica un poco. Bien. Después viene la fase termófila. Se va a calentar, se está liberando energía de los compuestos orgánicos, se va a calentar la composta y ahora en lugar de bacterias entran los actinomicetos y los hongos para degradar los residuos recalcitrantes. Primero los lábiles se descomponen, luego los recalcitrantes, primero bacterias, luego los hongos. Bien. Y también empiezan a ensamblarse moléculas orgánicas producto de la descomposición de los recalcitrantes y de los lábiles. Entonces empieza a haber sí, degradación, una descomposición, pero también una polimerización. Se empieza a formar el humus, digamos. Aquí. Bien. Entonces, luego viene una fase mesofílica, ya se empieza a enfriar un poco, se empiezan a degradar los polímeros y aquí otra vez las bacterias vuelven a entrar en juego y también es aquí cuando si queremos mejorar nuestra composta, es el momento para poner a las lombrices. Si las ponemos acá no está tan bien porque luego se va a calentar y se nos van a morir. Justo es en la fase mesofílica, en la segunda, de 2 a 5 semanas de compostaje, cuando hay que poner las lombrices. Y luego viene la etapa de madurez.
de una acidificación inicial, bueno, después el pH llega a la neutralidad. Los residuos cambian de ser verdes, frescos, a ser residuos más unificados, ya en la parte madura. Bueno, luego, bueno, eso es el compostaje de los residuos vegetales y animales, o solamente vegetales. Bien, pero también hay algo que se llama, me voy a regresar, se llama bokashi, que es como un compostaje, pero más anaerobio, más de esta fase, y enriquecido, ya sea con microorganismos, con estiércoles, eh, pero además con azúcares, para promover la aceleración de este proceso, para en lugar de tardar de 3 a 6 meses, pues tenerlo pronto en 2 o 3 semanas. Y se le agrega, a algunos también le agregan harina de piedras o de rocas para introducir micronutrimentos. Y algunos, hay quienes le ponen incluso fertilizante a ese material, a ese bokashi, para hacer tener un producto enriquecido. Sí, con sustancias únicas, pero también con macro y micronutrimentos. Digamos que el bokashi es algo así como una composta acelerada y enriquecida. Claro, ¿cuál es la desventaja? Pues que se utilizan más materiales y materiales que son costosos. Mientras que con la composta son puros residuos, el bokashi, pues hay quien le pone hasta miel o melaza, entonces pues ya las cuentas no salen cuando queremos hacer el balance económico. Bien, otra enmienda que no abono es el biochar. Este es un carbón vegetal producido en condiciones anaerobias, por eso se le llama pirólisis, y funciona como enmienda porque ayuda en la agregación, en la retención de humedad, en el aumento de la capacidad de intercambio de nutrientes también, y nada más. Pero nutrimentos tiene poquitos. Esto es básicamente una enmienda. Pero también hay quien lo agregan junto con la composta para meterle nutrimentos. O hay quien incluso al biochar le ponen fertilizantes. Bien, son las mezclas que cada quien hace como, según lo que necesite su suelo. Bien, aquí tengo el bokashi, miren, son lo que necesita, bueno, lo que se recomienda. Rastrojo, pues sería el material vegetal recalcitrante. Estiércol para meterle ya en microorganismos. Costales de tierra también para meter microorganismos naturales. Un costal de harina de rocas, bueno, pues sí son los micronutrimentos y algunos macro como calcio, magnesio, potasio. Costales de cascarilla de arroz, otro mineral, pues no tan recalcitrante como la madera, pero tampoco lábil, algo intermedio. Y 2 costales de carbón vegetal, fíjate aquí a este bokashi le están poniendo el biochar. Entonces, bueno, se humedece, se revuelve, se mezcla, se cubre con un hule para que sea anaerobia, principalmente la descomposición, y se revuelve, se airea un poquito. Y aquí están los pasos con las etapas, las capas, y eso es una composta enriquecida y formada en poco tiempo. Bien, entonces tenemos abonos y enmiendas, como el bokashi, la lombricomposta y la composta, y enmiendas solamente como la composta y el biochar. Entonces, bueno, para enriquecer los suelos, para darle de comer al suelo, tenemos varias opciones. Pero todo depende del diagnóstico que hagan. No apliquen sin ninguna de estas cosas si no tienen un diagnóstico claro
deben de tener claridad en lo que quieren, en el objetivo a cumplir con cada uno de estos abonos o enmiendas. Bien, eso es todo por este video. Me despido, los invito a ver el video, a ver el canal Suelos, Ambiente y algo más. Chao.